a los que nos siguen a través de las redes sociales. Es una bendición saludarles desde esta casa del Monte de los Olivos. Un abrazo para todos ustedes y gracias por seguirnos y por ver la transmisión. Voy a invitar al pastor Omar en esta ocasión. Él es el predicador de esta tarde. El turno cayó en él en esta ocasión y yo sé que Dios ha puesto un mensaje fresco, un mensaje de bendición en la mente y en el corazón de Omar, y sé que Dios nos va a hablar. Omar, que Dios te use. Gracias, padre. Sí. Dios le bendiga, hermano. No sé si se escucha bien el micrófono. Muy bien. Me da gusto saludarle esta tarde de domingo y quiero aprovechar que está así de pie para que juntos hagamos una oración y que sea Dios el que hable a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias esta tarde de domingo que nos permites estar en tu casa para juntos alabar y bendecir tu santo nombre. Señor, pedimos que la bendición del cielo venga a nuestras vidas a través del poder de tu bendita palabra, que hables a nuestros corazones, que ministres nuestro interior, nuestro espíritu, que seamos confrontados, dirigidos por tu palabra en esta hora y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas a través de ella. Pongo mi vida en tus manos y te pido que me uses en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero aprovechar que está de pie para invitarlo a que abra su Biblia o me acompañe en su Biblia. Voy a pedirle a Israel si me ayuda a regular el micrófono. Segundo libro de Samuel, el capítulo 6. Vamos a leer versos 16 al 19. Voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene su Biblia en su celular, busque ahí la Nueva Traducción Viviente, que va a ser la versión que vamos a estar utilizando durante este servicio. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 16 al 19. Dice la palabra del Señor: Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó. ¿Por dónde, hermanos? Por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó ¿de qué? De desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Voy a invitarlo a que ocupe su lugar. Quiero compartir con usted en esta tarde el título Alabanza o desprecio. Es un contraste que quiero manejar y que encuentro en la palabra alabanza o desprecio. Y solamente para ubicarnos quiero hablarle del contexto. El capítulo 6 del segundo libro de Samuel nos habla del regreso del arca del pacto a la ciudad de David. Recuerdo que el 26 de noviembre prediqué aquí con ustedes el tema buenas intenciones y malas decisiones. No sé si le puedas bajar poquito, Isra, porque está viciando mucho. Buenas intenciones y malas decisiones. Y le digo, el capítulo 6 del segundo libro de Samuel nos habla de todo el trayecto de cómo el arca del pacto regresa a la ciudad de David. Le decía yo en aquella ocasión que el arca del pacto era la representación de la presencia de Dios. No había llegado el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros hoy en día. No se experimentaba la presencia de Dios como se experimenta la presencia de Dios hoy en día. Había ciertos destellos de gracia y de Dios en medio del pueblo, en medio de personas, en medio de momentos específicos. Así que el arca del pacto representaba lo que era la presencia de Dios para el pueblo. Y tal vez usted recuerda que David se equivoca y quiere trasladar el arca del pacto a su casa, pero lo hace con animalitos en lugar de levitas. Dios lo castiga muriendo uno de sus amigos en el trayecto. David se enoja, el arca queda en casa de Obed-edom. La Biblia dice que Obed-edom fue bendecido en su casa con todo lo que tenía él y su familia, porque la presencia de Dios estuvo en ese lugar. Cuando David se entera de que la presencia de Dios ha bendecido la casa de Obed-edom, regresa otra vez por el arca, por la representación de la presencia de Dios, pero esta vez lo hace bien.
Ahora son los levitas los que llevan el arca. Y dice una de las traducciones que cada 7 pasos ofrecían sacrificios a Dios, porque era una fiesta en grande. Celebraban, cantaban, ofrecían holocaustos, ofrecían ofrendas, porque el arca del pacto, la presencia de Dios o la representación de la presencia de Dios, iba a la casa de David, iba a la ciudad de David. Y vuelvo a decirlo, recuerde que el arca es la representación de la presencia de Dios. Así que quiero hablar en esta hora de la manera más práctica en nuestras vidas, y por eso voy a enfocarme en el verso 16 que acabamos de leer, segundo libro de Samuel, el capítulo 6, el verso 16, nueva traducción viviente, dice: entonces, después de este recorrido, ese entonces nos habla de todo lo que ha sucedido antes, toda esta trayectoria y todo esto que le acabo de explicar. Después de la bendición, Obed-edom lleva a la casa, la presencia a la casa de David, y entonces cuando el arca del Señor va entrando a la ciudad de David, dice la palabra que Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Y me enfoco en este verso, hermanos, porque justo en este verso encuentro el contraste: alabanza o desprecio. Y es un contraste que puede estar sucediendo dentro de la iglesia, que es fácil que se filtre dentro de nosotros, que es fácil que dentro de nosotros, que hemos decidido poner nuestra mirada y nuestra confianza en Cristo, es probable que dentro de nosotros haya personas que tengan más desprecio que alabanza, que haya personas que han decidido alabar, pero hay otros que solamente deciden despreciar aquello que Dios hace, que Dios es y que puede hacer en sus vidas. Y mi deseo es que usted y yo podamos tomar la mejor parte de la palabra y que logremos meditar en ella. Hay dos tipos de personas en esta historia que quiero compartir con usted: alabanza y desprecio. Hay 2 tipos de personas, hay 2 actitudes, hay 2 reacciones ante la presencia de Dios. Y este es el contraste en la historia: alabanza o desprecio. Por primera parte, o en primer lugar, tenemos a David. Y creo que todos sabemos quién es David. Hemos escuchado historias de David. Reconocemos cuando nos hablan de David. Vaya, hasta el más inconverso dentro de la nación de México sabe que las mañanitas las cantaba el rey David. Y tenemos un contexto: el que mató al gigante. Tenemos el contexto, sí, el que era pastorcito y después se convirtió en rey. Todos saben del rey David, el rey de la nación de Israel, el político más importante, el militar más importante. Y como le decía, de ser un humilde pastor, llega al más alto rango de autoridad frente a toda una nación como el rey de Israel. Y puedo decirlo que en David se cumplen las palabras que Ana cantó cuando le hizo la petición a Dios de que le diera un hijo. Ana le pide al Señor un hijo, Dios le responde y tiene a Samuel. Y cuando Ana recibe la bendición de Dios a su vida, ella, en una actitud de adoración y de alabanza, expresa y registra un canto que lo encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el verso 8. Y Ana cantaba y decía: Él, el que me concedió mi petición, el que me regaló a mi hijo, Él, el que está sentado en el trono, levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Pero no solamente los levanta, dice Ana cantando, sino que los pone entre príncipes y los coloca en asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. David estaba en lo sucio, en lo olvidado, en el basurero que podían dejar sus ovejas, pero el Señor lo tomó de ahí y lo sentó en el lugar de más alto privilegio delante de toda una nación. Políticamente, militarmente y socialmente, el hombre más importante de toda la nación. Ahora David ha adquirido prestigio. Ahora David tiene fama. Ahora David tiene logros, tiene un ejército poderoso, tiene riquezas, tiene tierras, tiene posesiones. Es decir, no solamente tiene la corona de rey, sino que se ha hecho de coronas por las victorias que ha tenido en esta carrera político y militar. Ahora David ya no es el hijo de Isaí como antes lo reconocían. ¿De quién eres hijo? David, el hijo de Isaí. No, ahora David se ha convertido en el rey. Y ahora todos lo conocen como el rey David. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero hacer énfasis en la realeza. El rey David ya no es un simple pastorcillo.
Ya no es solo un estratega militar, ya no es alguien que dirige a las tropas y que logra victorias, no. Él ha hecho todo eso, ha matado al gigante, ha traído la evidencia de haber matado a 100 hombres para el rey Saúl con una victoria poderosa, y todas las campañas que él llevaba como militar las había logrado con éxito porque la gracia de Dios estaba sobre él. Pero no es un político, no es un militar, no, él es el rey. Y me enfoco en la realeza porque la realeza, hermanos, tiene detalles muy peculiares, protocolos muy particulares. Cuando yo veía sobre esto de la realeza, recuerdo que en algún momento, y probablemente algunos lo hicieron, vi una serie que se llamaba La Corona. No sé si alguien vio una serie que se llamaba La Corona. Levante la mano, hermano, no los vamos a disciplinar. ¿Alguien vio esta serie? ¿No? Bueno, pues es que es cultural, era de historia de la realeza británica. A lo mejor por ahí algunos la pudieron ver. Y me llamó mucho la atención porque hablaba del perfil histórico de la reina británica, la reina Isabel, si no me equivoco se llamaba. Y cuando la reina vivía, estos protocolos que tengo aquí, que le voy a mencionar, eran los que se vivían. No sé si todavía sea así ahora que la persona es un rey, pero me di cuenta de que en la realeza británica no se puede jugar Monopoly en la familia. Tienen prohibido estrictamente jugar Monopoly. No sé por qué, pero es uno de los protocolos que ellos tienen y lo tienen prohibidísimo. La reina, si deja de comer, o si dejaba de comer, perdón, todos tenían que dejar de comer. Así hubieran empezado a comer, así fueran en el primer plato, si la reina dejaba de comer, absolutamente todos dejaban de comer. Nadie podía comer mariscos. Y esto me llamó la atención. Hasta los 8 años los herederos no podían viajar juntos, ni en automóvil, ni en avión, ni en barco. No podían viajar juntos por algún tema de algún accidente y que se perdiera el linaje, que se perdiera la dinastía. Entonces los herederos siempre eran separados para evitar que la corona se pusiera en riesgo. Y luego, lo que es bien sabido por todos, tenían o tienen un código de vestimenta sumamente estricto. En cuanto a colores, accesorios, todo es sumamente estricto. Y le digo esto porque estos protocolos son históricos. Y son históricos porque la posición es importante. Son personas que se han distinguido de las demás, y el título de realeza los hace estar en una posición diferente a los demás. Eso los lleva a tener protocolos distintos, a hacer las cosas distintas, a vivir de manera distinta. Y le digo justamente esto porque la historia que le comparto es la historia de un rey, uno de los reyes más importantes de la historia, el rey más importante de la nación de Israel, que seguramente, hermanos, tenía protocolos reales que debía de seguir para mantener su posición. Ya no era un pastor, ya no era un militar, ahora era el rey David. Pero mire, esto es lo interesante. La Biblia me dice en el capítulo 6 que el rey David, probablemente con todos sus protocolos y probablemente con todo lo que tenía que seguir como una parte de línea real, él dice que tiene un encuentro con la presencia de Dios cuando el arca es trasladada a su ciudad. Y la Biblia dice que cuando David tiene un encuentro con la presencia de Dios, ahora que ha hecho lo correcto, ahora que ha trasladado el arca con los levitas, ahora que ofrece sacrificios, ahora que ofrece ofrendas de paz a Dios y ofrendas de gratitud, la Biblia me enseña que él no tiene ningún problema en dejar la corona a un lado, en dejar el protocolo a un lado, el poner el título y la posición a un lado. Es decir, este encuentro con la presencia de Dios lo lleva a ser un adorador por encima de ser un rey. Y esto es interesante porque dice la palabra en el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, verso 14 y 15: y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, con todas sus fuerzas. Él celebraba, él brincaba, él era el rey, pero en ese momento él estaba brincando, celebrando con todas sus fuerzas. Y mire lo que la palabra dice: vestido con una vestidura sacerdotal, es decir, un efod de lino, dice la Reina Valera 60, verso 15. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. David iba danzando, David no traía las vestiduras reales, David no traía la corona, David no estaba siguiendo el protocolo, él estaba celebrando que la presencia de Dios estaba cerca. Y lo que quiero decirle
es que David había decidido hacer todo eso que acompañaba a la realeza a un lado con el fin de adorar a Dios en esta trayectoria. Y justamente, mis hermanos, es el reclamo que su esposa le hace. Si puede ir conmigo, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, el verso 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, el verso 20, dice la palabra: cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada. Note bien cómo el escritor sagrado nos dice cómo estaba Mical. Ella estaba indignada y le dice a David: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Mical, hermanos, está enfadada, está enfurecida, y creo que usted tiene más de un adjetivo o un sinónimo para decir cómo se sentía Mical o cómo estaba Mical. Y con todo este enojo y con toda esta furia, Mical le dice a David, en otras palabras: no te estás comportando como un rey. David, que no se te olvide, mi versión hubiera dicho: David, no seas naco, tú eres el rey de la nación, no te rebajes, no seas vulgar, no seas corriente. Tú eres el rey, tú eres la persona más importante y vienes brincando, no traes tus vestiduras, no traes tu corona, no sigues el protocolo. Y la mujer estaba indignada y le dice: tú estás comportándote como una persona vulgar. Este es el reclamo que Mical tiene sobre David. Y mire, le digo esto, hermano, porque la vida hasta este momento, hasta estos días, está llena de títulos, de posiciones, de protocolos, porque los títulos nos identifican. Y probablemente no hay reyes aquí, pero le pregunto: ¿cuántos tienen el título de esposo? Aquí levanten la mano todos los que son esposos. Ese es un título. Levanten la mano las que son esposas, tienen el título de esposa. Levanten la mano los que tienen el título de padres, las papás y las mamás. Ese es un título que se adquiere. Levanten la mano los que son licenciados. Ese es un título por estudios y grados académicos. Hay doctores, hay abogados, hay ingenieros, y son títulos. Y mire, es interesante porque hay títulos que nos gustan más que otros títulos. Yo puedo tener el título de empleado, pero me va a gustar más tener el título de jefe. Porque los títulos o ciertos títulos nos pueden dar seguridad y porque representan superioridad. No es lo mismo el título del que es empleado que el título del que es el jefe. No es lo mismo el título de esposo que el título del padre. No es lo mismo el título de licenciado que el título de máster o de doctor. No es lo mismo el título de ingeniero que el título de abogado. Y los títulos nos gustan porque nos identifican y porque proveen seguridad o superioridad. Pero estará de acuerdo conmigo que todos los títulos están llenos de directrices y de protocolos y de actitudes que debemos de seguir. Si eres abogado, tienes que comportarte así. Si eres doctor, tienes que hacerlo así. Si eres esposo, tienes que hacerlo así. Si eres papá, tienes que hacerlo así. Y que son títulos que no hablan de la realeza, están acompañados de protocolos, están acompañados de lineamientos, de actitudes que se deben de seguir. Pero David, siendo el rey de la nación, no tiene ningún problema en hacer todos estos títulos a un lado con el fin de agradar a Dios. A veces nos aferramos nosotros tanto a nuestros títulos y no adoramos a Dios con el fin de abrazar el título, porque hay un protocolo que debo de seguir, porque tengo que mantener la postura y tengo que mantener la línea de lo que soy: esposo, padre, licenciado, doctor, abogado, jefe. Tengo que guardar la línea. Pero mire, David, el hombre más importante, hace todos los protocolos a un lado, todas las directrices a un lado, con el fin de agradar a Dios, de adorar a Dios, de alabar a Dios, de reconocer a Dios. Él hace a un lado su postura, su vestimenta real, sus protocolos. Y aunque es el rey, David entiende lo más importante que usted y yo deberíamos entender. Aunque él es la persona más importante delante de toda la nación, David entiende que aunque es rey, está delante del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Así que no tiene ningún problema en hacer sus títulos a un lado
e ir y adorar a Dios por lo que es Dios, porque no hay título, ni postura, ni protocolo delante de Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Mire, esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 3, verso 3 al 8, Filipenses capítulo 3, verso 3 al 8, Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, o los que adoramos a Dios en espíritu, somos los verdaderos circuncisos. Pablo escribe y les dice: confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, en posiciones humanas, en títulos humanos. Dice Pablo: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, en sus propios títulos, en sus propios protocolos, ese sería yo. Y Pablo les dice: de hecho, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, Pablo les dice: quítense que ahí les voy, yo tengo más. Si alguien tiene títulos aquí, Pablo dice: yo tengo más. Si alguien se cree aquí bueno, si alguien se cree que es importante, yo tengo más, dice Pablo. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, dice otra versión. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos que exigen la obediencia más estricta de la ley judía. He hecho y he vivido al pie de la letra según lo que estableció Moisés, o Dios a través de Moisés, y se fue acuñando a través de los padres de la fe. Dice la Escritura: era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes, dice Pablo, creía que esas cosas, que esos títulos, que esas posiciones, que esos protocolos eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Pablo dice: mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dice: yo tenía títulos, pero decidí hacerlos a un lado porque para mí es más importante Cristo. La persona de Cristo no se había establecido cuando vivía el rey David en el Antiguo Testamento, pero lo más cercano a Dios era su representación de su presencia, que era el arca. Así que cuando David va trasladando el arca y está cerca delante del arca o delante de la presencia de Dios, él dice: si alguien cree aquí que tiene títulos, yo tengo más. Soy el rey de toda la nación, soy el hombre más importante militarmente, políticamente y socialmente, pero he decidido alabar a Dios con todo lo que soy y con todo lo que tengo, haciendo a un lado mis protocolos. Mire, Juan dice esto años más adelante, en la revelación que recibe en Apocalipsis capítulo 4, el verso 9 al 11, dice la palabra: cada vez que los seres vivientes dan gloria. Juan está percatándose de la revelación que Dios le permite ver. Y en lo que ve, Juan experimenta y empieza a plasmarlo. Y él dice: cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono. Y Juan enfatiza y dice: el que vive por siempre y para siempre. Verso 10: los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Y dice la Escritura: y ponen sus coronas delante del trono, diciendo: tú eres digno, oh Señor Dios nuestro, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no hay esfuerzo, que no hay valor, que no hay tesoro, aptitud, título, posición o corona que se resista delante de la presencia de Dios. Probablemente usted ha adquirido un título, probablemente usted es un esposo, un padre, un licenciado, un jefe, un abogado, un doctor, pero no hay título ni posición que se resista delante de la presencia de Dios. Esto es lo que David me enseña en este contraste: alabanza o desprecio. Y volvemos a la historia. El arca
que representa la presencia de Dios, está entrando en la ciudad. Pero David no quiere ser un héroe nacional. David no quiere ser el matagigantes. David quiere honrar la presencia de Dios en ese lugar. El arca del pacto está entrando a la ciudad, pero David no quiere ser un estratega militar. Él quiere adorar a Dios. El arca del pacto está entrando a la ciudad y David no quiere ser un líder político. Él quiere bendecir la presencia de Dios. El arca del pacto está entrando en la ciudad y David no quiere cuidar su apariencia ni su postura. Él quiere alabar a Dios. Pero ¿cómo nos gustan a nosotros los títulos? Y nos gustan por sus protocolos. Pero déjeme decirle esto, no fuimos creados para títulos y protocolos. La Biblia dice en Isaías 43, el verso 7, Dios hablando a través del profeta dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios. ¿Cuántos reconocen al que está sentado en el trono como su Dios? Levánteme la mano. El profeta dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Y Dios dice: porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Pablo dice: Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En otras palabras, usted y yo fuimos creados para alabanza y para gloria de su nombre, por encima de cualquier título o de cualquier posición que la tierra y que el mundo nos pueda dar. ¿Alguien puede decir amén a esto? Fuimos creados para alabanza y para gloria de Dios. David se quitó la corona. David dejó a un lado los protocolos. David dejó lo más importante a un lado. Y la Biblia dice que David danzó, que David gritó, que David cantó, que David alabó, que David ofrendó, celebró y adoró en la presencia de Dios sin importarle nada más. Pero la historia tiene su contraparte. Y esta palabra me gusta mucho. La historia tiene su yuxtaposición, su contraste. Y la historia no solamente nos habla de David. El versículo que leíamos nos habla de Mical. Y este es el contraste en la historia: alabanza o desprecio. Y hablamos de David, pero ahora quiero hablar de Mical. Voy a invitar a Richie si puede venir a este lugar. Volvemos a leer el verso 16, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Verso 16 dice la palabra: entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Es decir, lo menospreció en su corazón. Y presta atención a lo que le voy a decir, porque sé que puede ser fácil darle la espalda a la presencia de Dios ante las desgracias de la vida. Voy a decirlo una vez más. Sé que puede ser aparentemente fácil darle la espalda a la presencia de Dios ante las desgracias de la vida. Y digo aparentemente porque aparentemente es más fácil menospreciar lo que Dios es y lo que Dios hace que acercarnos a Él. Y la historia de Mical es una historia muy triste, pero nos enseña que menospreciar a Dios y su presencia es aún más triste. La historia de Mical nos enseña que no permitir que la presencia de Dios haga algo en nuestras vidas siempre será más trágico. Por un lado tenemos a un rey que se quita los protocolos, que deja todo a un lado y que brinca, que danza, que celebra, que adora a Dios. Y por otro lado tenemos a una mujer que decide menospreciar lo que Dios es y lo que Dios hace en su esposo. Y mire, Mical tiene una historia de vida triste, pero vuelvo a decirlo, no permitir que la presencia de Dios haga algo en nuestras vidas siempre será más trágico.
Mical fue la primera esposa de David. Mical defendió a David de su propio padre, el rey Saúl, cuando Saúl tiene las primeras intenciones de matar a David. Mical lo esconde, Mical hace todo lo posible para que David pueda huir y para que no atenten contra su vida. Y por decreto divino, Mical se convierte en esposa de David. El rey Saúl había dicho que el que matara al gigante iba a tener como esposa a su hija. David mata al gigante, y aún por decreto divino, cuando Mical le pertenece a David como esposa por ese decreto, dice la escritura que Saúl, el mismo rey que lo había decretado, entrega a Mical, su propia hija, a otra persona, un sujeto llamado Plati. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 44. Mientras tanto, dice la palabra, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, porque era el título que ella tenía. Pero sin importar el título, dice la palabra que Saúl había entregado a Mical, su hija, a un hombre de Galim llamado Plati, hijo de Lais. Pero mire, cuando David está listo para ocupar el trono real, cuando David ha pasado por todas las circunstancias en su vida y Dios le ha permitido llegar a ser el hombre más importante de la nación, entonces David dice: ella tiene el título de mi esposa, así que yo quiero que ella esté conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 14 al 16. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido, Plati, hijo de Lais, y Plati la siguió hasta Bajirum, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Plati volvió a su casa. Mire, la Biblia no lo dice, pero no es complicado intuir la desgracia de esta pobre mujer. Vas a ser esposa de David. No, mejor siempre no. Vas a ser esposa o vas a ser mujer de este hombre Plati. Y probablemente ella creció, se adaptó, se acostumbró y hasta se enamoró de Plati. Aunque ella tenía el título de esposa, la Biblia dice que vivió con Plati. Y me imagino que era una buena relación, porque cuando David manda esta carta y entonces a Isboset se le dice que regresen a la mujer de David, Plati va llorando tras de ella, porque su corazón estaba con ella. Y aunque la Biblia no lo dice, me hace entender que había una buena relación entre ellos. Así que Plati va llorando y diciendo: no se lleven a mi mujer, ella es mía. Aunque tiene el título de esposa de David, ha vivido conmigo, ella es mi mujer. Y entonces se voltea a Abner y le dice: ¿sabes qué? Regrésate a tu casa si no quieres morir, porque el rey ha determinado que su esposa esté con él. Y David lo menciona en la carta. Él dice: yo he comprado a esta mujer por el precio de 100 vidas de los filisteos a su padre, así que ella me pertenece. La historia habla de una mujer que fue usada como un objeto, que fue llevada de un lugar a otro sin importar su sentir. Una mujer que pudo experimentar frustración, coraje, impotencia por el maltrato recibido. Y es una mujer que en medio de la desgracia, de su desgracia, escucha hablar sobre la bendición de la presencia de Dios. Pero cuando ella escucha, ella no va. Cuando se prepara todo un campamento para ir por el arca del pacto a la casa de Obed-edom, ella no va. Ella decide quedarse en casa. Cuando el arca del pacto está entrando en la ciudad, cuando toda la ciudad se ha reunido para celebrar, los que fueron y los que no fueron están en la entrada, están en la ciudad celebrando, adorando y bendiciendo el nombre de Dios, pero ella no está. Ella no quiere ir, ella no está interesada, ella prefiere ver de lejos. La Biblia dice que desde la ventana ella vio. Y lo digo porque tal vez hay personas aquí que hoy prefieren ver desde lejos, porque han experimentado injusticia y se les complica creer en la bendición de la presencia de Dios. Y prefieren ver de lejos porque han experimentado abandono y les es incómodo escuchar de la bendición de la presencia de Dios, porque han experimentado una traición tan terrible que les es difícil creer en la restitución de la presencia de Dios.
porque han experimentado fracasos abrumadores que les es molesto escuchar de la presencia de Dios, porque han experimentado desgracias en la vida que no quieren estar cerca de la presencia de Dios, y pueden estar aquí pero viendo desde lejos. Pueden venir cada domingo pero viendo desde lejos, y podemos celebrar y honrar y bendecir y alabar la presencia de Dios, pero están viendo desde lejos, porque la vida, porque las circunstancias, porque algo los lastimó, y son situaciones que pueden haber endurecido el corazón. Pero lo que hacemos es errar menospreciando la presencia de Dios en nuestras vidas. Erramos menospreciando lo que Dios es y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Lo peor que podemos hacer es darle la espalda a Dios y menospreciar lo que su presencia quiere y puede hacer en nosotros. Porque puedes vivir lleno de títulos, de reconocimientos, de posiciones, de protocolos, pero si estás lejos de la presencia de Dios, nada de eso podrá sanar tu corazón y aligerar la carga de tu alma. Y mire, no estoy en contra de los títulos, porque nos ayudan a mejorar, porque nos ayudan a ser excelentes. Si usted puede prepararse y tener títulos, licenciaturas, maestrías, doctorados, hágalo, porque lo van a hacer ser una mejor persona, pero que nunca el título sea más importante que la presencia de Dios. Si usted quiere ser esposo, adelante, pero que ser esposo no sea más importante que la presencia de Dios. Si usted quiere ser papá o mamá, adelante, pero que el ser papá o mamá no sea más importante que la presencia de Dios. Si usted quiere ser licenciado, abogado, doctor, si usted quiere ser jefe de muchas personas, adelante, pero que eso no sea más importante que la presencia de Dios. Que usted pueda reconocer y saber hacer todo a un lado cuando se trata de la presencia de Dios. David se quitó la corona, se quitó las vestiduras, hizo a un lado los protocolos, pero nunca dejó de ser rey. Así que escuche bien lo que le voy a decir: no deje de ser ni de hacer lo que es ni lo que hace, siempre y cuando la presencia de Dios sea lo más importante en su vida. No deje de vivir, de prepararse, de hacer, siempre y cuando la presencia de Dios sea lo más importante en su vida. Este es el contraste en la historia: alabanza o desprecio. Mical prefirió ver de lejos la presencia, por desgracia, y puedo decir por su desgracia. Ella prefirió ver desde la ventana, y cuando vio lo que la presencia de Dios era y representaba, para ella fue más importante la posición y fue más importante el título. Y desde su desgracia ella no se quiere acercar, y desde su desgracia ella ve. Así que cuando llega el rey, ella le dice: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Por otra parte, David buscó, hizo todo lo necesario para estar cerca de la presencia de Dios y alabar a Dios sin importar lo demás. Verso 21, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 21. David le replicó a Mical. David le contestó, y aunque parece que está de más, no está de más lo que le dice. Porque David le dice: Mical estaba danzando delante del Señor. Y note lo que le dice, que parece que es fuerte y que está de más, pero escuche bien. David le dice: quien me eligió a mí por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. David le dice: estoy alabando y bendiciendo a aquel que me puso el título y me dio el título por encima de tu padre, aunque no había cabida en la línea y en lo natural de que yo pudiera llegar a este lugar. Fue él el que me puso, así que yo no tengo ningún problema en hacerlo a un lado, porque si él me pone, él me puede quitar, y yo lo hago delante de él. Verso 22, le dice David a Mical: así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos, porque el que me ha puesto en este lugar sigue sentado en el trono
y sigue siendo el Rey de Reyes y sigue siendo el Señor de Señores. El título que yo tengo es temporal, el título que Él tiene es eterno. Lo que yo vengo a hacer aquí en la tierra va a pasar, pero lo que Él está haciendo desde la eternidad permanecerá. Así que no tengo problema en ser humillado ante mis propios ojos. Pero este es el testimonio. David le dice: pero incluso esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido, porque sé hacer mi posición a un lado para adorar y reconocer a aquel que es todo para mi vida. Y quiero concluir con una pregunta bien sencilla. ¿Quién quieres ser tú en la historia? ¿Alabanza o desprecio? Mical perdió todo lo que tenía, porque culturalmente, y hago énfasis en esto, culturalmente no solo en el pueblo judío, sino en todos los pueblos alrededor, las mujeres servían para tener hijos. Esto era lo que la historia y la cultura había desarrollado para ese momento, no el pueblo de Israel, la cultura. Y la mujer servía para tener hijos. Y si una mujer no tenía hijos, entonces no tenía validez delante de su esposo, delante de la sociedad. Y Mical perdió todo lo que tenía. Ella prefirió ver de lejos. Ella prefirió quedarse desde la ventana. Y dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, el verso 23: y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Por otra parte, David recibió una promesa de Dios que en su tiempo se cumplió. Segundo libro de Samuel 7:16. Dios le dice a David: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. David experimentó la presencia. David se gozó en la presencia de Dios, y David murió en la presencia de Dios. Mical vivió viendo desde lejos la presencia de Dios. Sufrió viendo desde lejos la presencia de Dios, y murió viendo desde lejos la presencia de Dios. David quiso estar cerca de la presencia de Dios sin importar nada más. Mical prefirió el título y la desgracia antes de ceder ante la dulce y divina presencia de Dios. ¿Quién quieres ser tú en la historia? ¿Alabanza o desprecio? ¿Quieres estar de pie en esta tarde? Voy a invitarte a que cierres tus ojos un momento ahí en tu lugar. Y como te decía al principio, yo espero que tomes la mejor parte, que no se pase tu vida viendo desde la ventana, que no se pasen tus días viendo desde lejos, abrazando el título y la desgracia, o abrazando el título o la desgracia. Que puedas reconocer que la presencia de Dios está aquí, que quiere sanarte, que quiere hacerte libre, que quiere darte una oportunidad, que quiere que disfrutes, que goces, que experimentes la presencia de Dios, que es posible aquí y ahora, gracias al sacrificio de Cristo y a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cierra tus ojos un momento y cantamos y le decimos esto a Dios. Medita en este canto, cierra tus ojos.